Bueno, ahora vamos a otro panel. Realmente estamos llegando a redondear toda una hermosa jornada. Y vamos a hablar sobre las políticas nacionales para el agro, con la presencia de mi tocayo, Julián Domínguez, exministro de Agricultura, que va a hacer una conversación con Roberto Murchison, a quienes invito para que suban y nos van a poder dar una impresión sobre lo que hace a la cuestión de políticas públicas en la agricultura de nuestro país. Roberto. Bueno, Julián, muchísimas gracias por estar acá presente. Creo que fue el gobernador Perotti que dijo es una sociedad madura, que un exministro esté dispuesto a venir a una convención como esta y charlar un poco sobre las políticas públicas. Así que en lo personal y en nombre de IDEA te queremos agradecer. Sabemos que sos un amigo de la casa, has estado varias veces en este escenario, pero en esta situación creo que es particularmente importante. Así que en primer lugar, muchísimas gracias, Julián. Y tal vez con eso te haría la primera pregunta, que sería, aprovechando que acabas de salir del ministerio, que de alguna forma, que yo sé que tal vez tendría que pasar más tiempo para hacer un buen balance sobre tu gestión como ministro, pero así en caliente, habiendo recién salido por ahí, ¿cuáles son los temas que sobresalen de tu gestión recientemente? A ver, primero el agradecido soy yo por poder compartir esta jornada de reflexión. Y había pensado, cuando me llamó Mariano para invitarme a participar de este evento, quería transmitirle porque es en lo que creo. Hay un pensador contemporáneo, lo tomé nota, que es Zygmunt Bauman, que en los años 90, sobre el 90, se preguntaba qué lugar debe ocupar la política, o planteando básicamente cuál debe ser en las sociedades contemporáneas el rol de la política. Planteando lo siguiente: el hombre ha conquistado la libertad, que es el principal logro de la humanidad, pero con esa conquista, se pregunta el autor, no estuvo acompañada la forma de mejorarla, a la libertad. Y porque hay básicamente este distanciamiento entre lo privado y lo público, y cómo cada vez lo público refleja menos lo privado. Y termina concluyendo esa primera reflexión diciendo: no hay preguntas o no hay respuestas equivocadas, la peor respuesta es la no pregunta. Y bueno, yo un poco lo que quería reconocer a partir de esta idea, la virtud que tuvo el grupo Ideagro, al cual yo conocí, es que permanentemente están gestando nuevas preguntas, y me parece que la forma de construir respuestas es preguntarse. Y lo que decía el autor de Luciani, lo que decía sobre la innovación como criterio permanente, si hay algo que ha caracterizado al sector agro argentino en su historia, es básicamente esa capacidad de preguntarse permanentemente, y está en el ADN esa capacidad creativa de innovación, de búsqueda de la superación. Me parece que este es el principal aporte que el sector le hace a la Argentina, a la identidad del país. Yo estoy convencido que no solamente es constitutivo de nuestra identidad como país, sino que además tiene las respuestas a las que el mundo nos convoca. Básicamente, si uno, retomando algunas cosas comunes, la posibilidad de tener aún más tierras cultivables. Nosotros tenemos en la información del Ministerio 1.200.000 hectáreas probable que en los bajos submeridionales se puedan incorporar al sistema de producción, y con un proyecto de zona de riego por 700.000 hectáreas. Es decir, Argentina está en condiciones, le está diciendo al mundo, todavía en la Argentina hay 2 millones de hectáreas que pueden producir e incorporarse al sistema de tierras cultivables, claramente visualizada para la próxima década. Lo segundo, me parece que hay un componente que ha sido absolutamente revolucionario, que es la biotecnología. Y ustedes han sido el corazón, el impacto de difundir los nuevos desafíos de la incorporación de la biotecnología aplicada a la producción de proteínas. Yo traté de reflejar esos desafíos. Yo el año pasado, cuando vine acá, no imaginaba que iba a ser ministro, y me llevé
en mí una serie de interrogantes que me marcaron, te diría que me marcaron en volver a mirar al sector después de una década. Traté de expresar eso, cómo lo hicimos. Las cosas que pasan en la Argentina, en el sector agropecuario, para mí hay que buscar, además de la capacidad propia del sector, una institucionalidad que la Argentina tiene que no muchas veces es percibida. Tenemos más de 580 colegios agropecuarios, más de 40 facultades de agronomía, de veterinaria, nuevas de biotecnología, posgrado. Argentina tiene la mayor cantidad de profesionales por hectárea que se trabaja, y eso me parece que es una distinción de la Argentina. Además, fíjate, está el Consejo Federal de Ministros de Agricultura del país, cada municipalidad tiene una dirección de producción, es decir, hay un dispositivo muy grande, institucional, mirando al sector. Más, en cada ciudad hay una sociedad rural, o hay un grupo CREA, o hay un grupo PRESID, o hay un grupo Cambio Rural, o hay una cooperativa. Es decir, Argentina ha logrado un dispositivo institucional que me parece que es la razón de la fortaleza con la cual mira a esto que el mundo ha evidenciado después de las consecuencias de la guerra de Rusia y de Ucrania. Tratamos, procuré, o puse el acento en que eso pudiera ir en la misma dirección. Es decir, siempre el sector público está detrás en el sector de lo que hace el sector privado. Hay muchos avances, mucha investigación que el sector público ni siquiera la tiene en el registro de su institucionalidad. Lo que tratamos de hacer es esas señales que vienen del futuro y que la trae el sector privado, ir incorporándola en el diseño de las políticas públicas. Nosotros tenemos un enorme atraso en materia de ley de semilla. De hecho, para tomar un caso, tenemos 300 kilos de rendimiento por hectárea con respecto a Brasil, cuando hace 20 años era exactamente a la inversa. Bueno, uno de los temas que planteamos en la centralidad es que el uso propio debe ser oneroso y debemos encontrar una forma de manera tal que Argentina vuelva a ser el desarrollo y el estímulo a nuevos eventos y al desarrollo de nuevas variedades. Esto me parece que acá excede a cualquier partido político. Creo que esta es una visión de país que tenemos que recuperar. Y ahí vuelvo al tema inicial. A mí siempre me preocupó o me ocupó la articulación público-privada. Creo que la resolución de este distanciamiento se resuelve en un encuentro de lo público y lo privado porque somos parte de un destino común. No puede haber un destino diferente al del sector privado con el sector público. Hoy vemos qué pasa en el mundo, vemos que las empresas del conocimiento que se han generado las grandes rentabilidades a nivel global fueron producto de esfuerzos públicos y privados. Me parece que esta oportunidad tenemos que profundizarla, particularmente en el sector, porque es la forma de interactuar en un mundo globalizado donde Argentina tiene un dispositivo que no siempre las empresas lo utilizan. Por ejemplo, tenemos un servicio exterior de la Argentina que en mi apreciación es de lujo. Muchas veces subaprovechado. Me parece que la interacción entre el servicio exterior, la iniciativa privada, la presencia de nuestros productores en el mundo tiene que consolidarse y tiene que ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene, particularmente en el sector. Escuchándote, Julián, y sabiendo también que has sido un ministro muy respetado por el sector que te ha tocado ministrar, que es la agricultura, hay una pregunta que anda dando vuelta que es ¿por qué te fuiste? Y tal vez junto a esa pregunta te preguntaría si pensás que el cambio de nombres implica que va a haber un cambio en la dirección que vos le habías dado al ministerio. Mira, o cómo estás viendo. Te voy a responder desde la política. El año pasado estaba dedicado al sector privado y evidentemente la función pública me volvió a despertar ese amor primero, esa vocación inicial. Primero decirte que no me fui, estoy decidido estoy convencido que el sector más importante de la economía argentina debe tener una representación mucho más transversal en todas las expresiones políticas que gobiernan la Argentina. Y me parece que esto es bueno imitar a Brasil. Brasil ha logrado que la representación del sector atraviese a todas las expresiones políticas.
Por lo tanto, voy a trabajar para representar desde mi partido al sector, o por lo menos los valores que entiendo que le sirven a la Argentina. Yo estoy convencido que desaprovechamos extraordinarias oportunidades y que el conjunto de dirigentes muchas veces de los distintos sectores de la vida política no logran entender lo que es la vida del productor y la transformación que el productor produce en la Argentina y que va a producir y que puede seguir produciendo. Si vos viste recién, nosotros tuvimos un anticipo del futuro. Las diferentes posiciones nos vienen descifrando las señales del futuro. Tenemos que democratizar esas señales del futuro porque ahí está la oportunidad de la Argentina. ¿Por qué entendí que debía terminar la función? Porque yo siempre, como intendente del interior, como hombre del interior, entendí que la Argentina debe tener un ministerio del sector, por la importancia del sector, y que las decisiones se tienen que tomar con los equipos técnicos, con competencia en el sector. Entonces, entendía que esa convicción, y es un tema personalísimo, primero quiero hacer público mi agradecimiento al presidente por haberme convocado, al presidente por haberme pedido en la persona del nuevo ministro que continuara en el cargo, pero yo entendí que no podía, es un tema personal, no podía mirarme a mí mismo si aceptaba seguir en la función porque no le iba a ser útil al nuevo ministro. Me parece que el nuevo ministro necesita tener los colaboradores que lo acompañen. El nuevo secretario de Estado que se anunció es un hombre que viene de ser ministro de la provincia de Entre Ríos, con capacidad, tiene espalda política, fue diputado nacional, fue intendente. Me parece que las líneas generales se van a poder continuar con la misma vocación de tomar del sector lo que el sector le puede... ¿También continúan algunos funcionarios que estaban...? No lo sé puntualmente, okay. Por lo que trascendió. Yo hoy estaba acá y mañana me voy a reunir con el ministro y con el secretario para los funcionarios están todos a disposición. Pero en términos generales, entonces, si te interpreto bien, ves que va a haber una continuidad de las políticas que estableciste. No solamente veo que va a haber una continuidad, porque el ministro Sergio Massa estaba al tanto de la línea de las acciones que estábamos haciendo, las conoce, sino que además ojalá que sean mucho mejores, que se ajusten mucho más a los desafíos que tiene, porque eso va a ser por el bien del país. Yo creo que requiere que lo que ustedes hacen acá, primero, es necesario hacer un reconocimiento a quien se compromete con instituciones y decide organizar y donar su tiempo y trabajar para que el éxito individual no sea un éxito individual, sea un éxito comunitario. Me parece que eso amerita un reconocimiento en esta Argentina donde muchas veces la gente no sabe cómo canalizar su vocación solidaria. Y ustedes como empresarios encontraron un espacio que les sirve a la Argentina. Y creo que el principal aporte que hacen es algo que no hay, de otra forma no se podría transferir, que es la experiencia transferida de cómo están viendo el mundo. Y yo estoy convencido que no hay decisiones nacionales que puedan tomarse sin el contexto global. Por eso me pareció la agenda de ustedes muy atinada. Todas las decisiones nacionales tienen que ir en el marco de la política global. ¿Qué nos pasó con el trigo? Un día vimos este escenario global, vimos los precios y dijimos, anticipemos 10 millones de toneladas de la próxima cosecha. No había antecedente, tomamos la decisión. Y esa decisión representó que el país ganara 100 millones de dólares. Es decir, me parece que el termómetro de lo internacional, particularmente en el sector, es un termómetro cotidiano, casi minuto a minuto, y donde se necesita del expertise, de la experiencia y sobre todo de hombres argentinos que ocupan posiciones importantes en empresas globales. Hoy ya no hay ninguna decisión que pueda tomarse desentendida de lo que pasa en el mundo. Tomo una frase de Mujica, dice, los hombres inventamos los límites geográficos, pero la naturaleza no previó los límites políticos y geográficos. Por lo tanto, me parece que tenemos que mirarnos a escala global. Tenemos que tener una visión del desarrollo y tenemos que pensarnos como país, pero para integrarnos en forma adecuada en un mundo donde cada vez acelera más el proceso de integración. Es imposible mirar la política argentina y sobre todo en esta posición geográfica que tenemos en la Argentina. Estamos en el fondo del mar, tenemos una tendencia a, miramos para allá, tenemos
los Andes, miramos para allá, tenemos el océano. Me parece que tenemos que mirarnos como parte de un mundo que toma decisiones cada vez más aceleradas, y yo veo, la verdad, una oportunidad extraordinaria para el país. La semana pasada estuve en la FAO con el director general de la FAO. Estuvimos presentando el HB4 precisamente. Me parece que ahí hay un dispositivo argentino de sector público, sector privado, que interactuó, y hoy el mundo, vos fíjate lo que pasaba, hay que vencer la resistencia. Había sectores que decían, esto nos va a complicar los mercados. Creo que es tiempo de tener la audacia de jugarse. La audacia, hay cosas que saldrán bien y hay cosas que no tanto, pero el mundo está esperando lo que la Argentina haga. El capítulo de ciencia e innovación de la FAO se abrió con el HB4, una cosa que pasó acá en Rosario y que durante 10 años discutíamos si lo aprobamos o no lo aprobamos. Y vos fíjate qué enorme contribución hace la Argentina a la seguridad alimentaria global. Entonces me parece que es muy bueno lo que ustedes hacen, porque es recuperar la confianza en nuestras propias capacidades y ponerlo en valor país. Yo creo que esto, y ahí está mi sincero reconocimiento. Tenemos que celebrar y aplaudir a quien tiene la posibilidad de crecer para recuperar el clima de que es necesario. Si al campo argentino le va bien, si a la ciencia le va bien, si a la tecnología le va bien, al conjunto de la sociedad argentina le va a ir bien. Julián, hablas de alinear los intereses del sector público con los intereses del sector privado. Y te llevo a una decisión que se tomó la semana pasada en el gobierno, que tiene que ver con generar incentivos para que se liquide parte del stock de la cosecha pasada, ¿no? Bueno, sospecho que vos tuviste algo que ver con eso. Cuando hablo con mis pares del sector, algunos piensan que no fue suficiente, otros piensan que está bien. Creo que el tiempo dirá respecto de si fue suficiente como para incentivar. En lo personal, sostengo que es un buen camino el de ir por el lado de los incentivos en lugar de los retos. La pregunta que te hago es, ¿cuál es la expectativa del gobierno en cuanto a esta liquidación? Si pensás que se están cumpliendo, ¿cómo estás viendo ese aspecto? También escucho el sector que parece que está funcionando. Mira, yo no tengo una formación contable y económica y a veces me pierdo. Miguel Pese me explicaba, fue una decisión finalmente que tomó Miguel. Te imaginarás cuál era la propuesta mía, la más simple de todo y la que entienden los productores. Se tomó esta decisión, me parece que hay, por la consulta que hemos hecho con algunos productores, con productores importantes que tienen la posibilidad de descifrar en términos financieros esto, me parece que es bueno, que es un estímulo, que es conveniente. Y no sé si el nuevo ministro sostendrá esta medida o querrá tomar otra, pero es bueno mandar un estímulo. Sí, es bueno mandar a decir, positivo. Reconocemos, necesitamos, sí. Porque además el Estado argentino necesita dólares, porque hay que pagar el gas y el combustible, y el cuello de botella se ha formado. Y lo que es bueno decir, este año vamos a estar superando los 140 millones de toneladas de producción. Hay 23 millones de toneladas de soja que se van a liquidar. Nosotros necesitábamos que sean, por necesidad de divisa, anticipar esta liquidación, pero me parece que la Argentina rápidamente va a salir de esta situación de incertidumbre. Este año va a ser el año de principal aporte del sector en divisas, con lo cual yo estoy convencido que Argentina tiene un horizonte muy sustentable. El otro tema que me parece que Argentina le puede aportar al mundo es que Argentina incorporó la agenda de la sustentabilidad, la agenda de lo público-privado, la agenda de la transferencia de empresas del conocimiento. Tenemos todo para que nos vaya bien. Es muy difícil que Argentina pierda esta oportunidad. Yo veo todo el dispositivo, toda la arquitectura productiva de la Argentina como para seguir creciendo y tener buenos años y sortear con éxito. Yo soy muy positivo, yo creo que Argentina va a sortear con éxito esto que vino para quedarse. Hoy, después de la guerra de Ucrania, nos damos cuenta que la reserva en valor proteína es de las principales reservas que tienen quienes quieren invertir. Por lo tanto, va a haber inversión. Argentina ha iniciado un proceso por reservas empresariales, pero puedo anticipar que en materia de fertilizante hay importantes empresas que quieren invertir en la Argentina porque
necesitamos 5.400.000 toneladas de proteína, producimos 700.000, 800.000, por lo tanto hay un sendero tan solo en el mercado de proteínas para crecer y en otras áreas, en el área de Mar del Plata se va a hacer una importantísima inversión. Y uno tiene el termómetro y la percepción de que el mundo está mirando y quiere participar de esta reserva de producción de proteínas que para mí en los próximos años va a tener un valor mucho más importante de lo que nosotros lo hemos visto y como lo hemos entendido hasta ahora. Las nuevas generaciones nos están abriendo otro sendero que es la transferencia de empresas del conocimiento a la producción. Y el mundo lo está viendo y me parece que vamos a tener muy buenos años, vamos a tener una década de crecimiento sostenido en el sector, ergo a la Argentina, pero lo más importante de todo que tiene la Argentina es la cabeza de ustedes pensando en el mundo, la cabeza de ustedes pensando en términos global y el sentido solidario con el cual ustedes democratizan la participación del conocimiento y de los logros personales. Yo estoy muy entusiasmado y cada vez que vengo a IDEA uno se va con las pilas entusiasmadas. Y un reconocimiento también que son ustedes mismos los que participan de los paneles y eso creo que es una novedad. Se hacen cargo ustedes de la conducción de los propios temas y eso habla de un compromiso. Vale la pena comprometerse, me parece, vale la pena impulsar a la asociación con todos los actores políticos, porque lo que se produce es en la Argentina y no tiene bandera política y necesitamos construir un horizonte de certeza, de previsión a partir de que todos los actores políticos entiendan lo que el campo argentino produce. Julián, muchísimas gracias. Nos entusiasma mucho también el entusiasmo y la visión positiva que tenés del país, la cual también compartimos y nos pone muy contentos escuchar que vas a seguir vinculada a la política, específicamente a la política del sector y ayudando a la Argentina a mejorar ese vínculo entre el sector público y privado. Así que muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy a las circunstancias. Gracias a ustedes, lo mejor. Y bueno, si a ustedes le va bien, al país le va bien. Gracias. Gracias.